Amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Los Estados Unidos, muy en especial la capital del mundo, como se le llama Nueva York, sigue el curso de la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas. Qué bueno que este foro de presidentes se efectúa cada año. Cada año, pues años tras años, se efectúa este foro y es importante que se dé porque ahí se vierten, se discuten temas de interés para el mundo, muy en especial para esta parte del mundo, el hemisferio norte. Hoy, pues, en la mañana, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, pues, habló por primera vez de cara al público, de manera sobria, no estaba como ha estado en los últimos tiempos, no tropezó, no divagó, fue preciso y conciso, cuando dijo que era partidario de que una fuerza multinacional ayudara a Haití. No habló el presidente Joe Biden de una intervención militar en Haití, porque Estados Unidos no tiene intereses encontrados en Haití. Estados Unidos ha gastado miles y miles de millones de dólares ayudando a Ucrania en esa guerra que mantiene hace más de un año con Rusia, pero solo con un 0.0% de lo que se ha gastado financiando a Estados Unidos y Ucrania, pudo haberse logrado quizá la pacificación de Haití. Haití comparte junto a nosotros, la República Dominicana, la isla La Hispaniola. Esa isla que desde que fue pisada por primera vez por los europeos en el año 1492, ha estado condenada a vaivenes, a dependencia de potencias europeas, en este caso ya también estadounidense. La isla de Hispaniola, que en 1492 fue tocada por una expedición española y que España estaba en su peor momento, en ese entonces económicamente estaba ahogado, asfixiado España, no podía mantener las colonias, los territorios que conquistaba en América, en otras partes del mundo, lo que se llamó luego América, en otras partes del mundo. Entonces, todos estos lugares que fueron colonizados, entre comillas, yo diría que fueron intervenidos por España, pues fueron lugares que mostraron mucha debilidad. En el caso nuestro, la Hispaniola, pues tuvieron los españoles que en el año 1605 devastar toda la parte oeste de la isla porque se daba mucho comercio informal y ese comercio informal no le agradaba a los españoles porque afectaba intereses del comercio legal. Entonces esas devastaciones que se le llamó en la historia la devastación de Osorio, pues produjo, esas son la génesis, los orígenes de que existan dos países en esta isla. Fíjense que la isla de Cuba, que es mucho más grande que la isla de la Hispaniola, no tiene dos países, pero sí esta isla de la Hispaniola tiene dos países. Puerto Rico no alcanzaba para dos países porque es muy pequeño, y ni hablar de Jamaica. Entonces en la Hispaniola, pues ahí se crea la génesis de lo que se convertiría luego en dos países diferentes. Se crea más adelante en la historia una parte donde España la cede a Francia, el Saint-Domingue francés y el Santo Domingo español. Luego, España, producto de esa inmensa debilidad que tenía, por siglos mantuvo esa debilidad, pues España cede la isla completa en el año 1822 a Francia. Y ahí pues se convierte la isla en un solo país. Y luego en 1844 Duarte y un grupo de trinitarios pues se arroparon de valor y dijeron no,
tenemos que volver a los orígenes, recuperar el Santo Domingo español, convertirlo en República Dominicana, una nueva nación. Y así se hizo. ¿Ya? En el año 1844, 27 de febrero de 1844, nace una nueva república, la República Dominicana. Entonces, todo esto lo narro para llegar a la inestabilidad que ha caracterizado por tiempo esa parte de la isla que es hoy Haití. Ha sido un país, solo conoció estabilidad en medio de una dictadura de Papadó Duvalier, que si mal no recuerdo, creo que al inicio de los 70, pues murió de muerte natural, no murió ajusticiado ni nada por el estilo. Legó el poder a su hijo, su único hijo, que en Haití le llamaban Baby Doe, fallecido no hace tanto tiempo. Baby Doe, pues nació su régimen con cierto cuestionamiento, médico de profesión, el papá de él, nació con cierto cuestionamiento y con ciertas debilidades hasta que finalmente, después de pernotar más de 10 años controlando Haití, abandonó Haití, se fue Haití lejos a Francia, alquiló un hotel en Francia con todo lo que se llevó de Haití, y a partir de ese entonces Haití transita una inestabilidad política enorme a partir de la caída de Baby Doe. Ahí surgió luego un gobierno democrático, electo de manera democrática. Jean-Bertrand Aristide fue derrocado. Volvió Jean-Bertrand Aristide, ganó otras elecciones, bueno, pues se mantuvo. Luego también Haití conoció cierta estabilidad política cuando fue gobernado por René Préval. Este fue, creo, uno de los pocos presidentes que ha concluido su mandato constitucional de manera pacífica, tranquila, transmitiendo el mando a otro presidente electo en Haití. Todo esto lo narramos para que ustedes puedan observar con tranquilidad de que no es nuevo la inestabilidad política en Haití, que siempre ha tenido que existir una intervención de una potencia, en este caso un organismo multilateral como lo es la Organización de las Naciones Unidas, es el que pide el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que cree una fuerza multisectorial, multinacional, para intervenir a Haití y lograr que Haití se pacifique. Y qué bueno que el presidente nuestro, el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, se encuentra ya en la sede de las Naciones Unidas. Mañana se espera el discurso del presidente Luis Abinader y que el presidente inmediatamente expresó su complacencia por este anuncio, por esta solicitud del presidente Biden de que Haití pues sea intervenido por una fuerza multilateral. Y esto digo que qué bueno que sea así, porque realmente esto va a traer tranquilidad a Haití. La tranquilidad, la pacificación de Haití es necesario. Haití tuvo una época, señores, que era una de las potencias económicas de la región. Cuando los ingenios eran especie de trapiche, pequeños ingenios, Haití tenía más de 176 ingenios. En ese entonces la riqueza de los países caribeños era la producción de azúcar y la crianza de reses, de ganado. Haití tenía una producción importante de azúcar, de ese edulcorante, y lo vendía a los mercados cercanos, pero esa holgura económica que se ve incluso en lugares como Yamel, yo tengo el privilegio de conocer una ciudad llamada Yamel, una ciudad bellísima, si tuviera un tratamiento de verdad, pues usted visualiza de que Haití fue una potencia en sus buenos tiempos, una potencia económica. Hace tiempo, producto de la inestabilidad, que Haití no levanta cabeza, que no es ni sombra de lo que era, y que siempre han cifrado sus esperanzas de mejoría en la República Dominicana. Algunos que lo aprenden desde la escuela, que aplican la tesis de que la isla es una sola e indivisible y que esta parte de la isla pertenece a Haití y que la unificación con la República Dominicana sería la salvación
para gran parte de los haitianos, olvidan de que realmente la pobreza no se comparte. La pobreza, y mucho menos la pobreza extrema, no se comparte porque lo que hace es generar más pobreza. Pienso que la única solución que tiene Haití para salir de esas calamidades, de esas vicisitudes, es que justamente esta intervención que propone el presidente Joe Biden pacifique esta nación, que se puedan elegir diputados, senadores, se puede elegir un nuevo presidente, o por qué no, hasta una presidenta de la República que pueda llevar paz y sosiego a Haití, que pueda llevar tranquilidad, porque esta tranquilidad puede traer como consecuencia la inversión de sectores poderosos económicamente en el mundo, la inversión en zona franca, la inversión en la producción de cultivos agrícolas de corto ciclo que no necesitan terrenos, grandes extensiones de terreno, lo que necesitan es lo que se le llamó aquí invernadero, que se puso en funcionamiento en la época del presidente Hipólito Mejía Domínguez, para producir, generar riquezas. Si Haití logra eso, señores, muchos dominicanos irían a Haití a vender sus conocimientos, a vender su capacidad de producir riqueza. Pero nadie es un mesías, nadie es un aventurero para irse a invertir su dinero en un lugar donde hay poca garantía de recuperación. En el caso de Haití hay poca garantía de recuperación con esta inestabilidad que existe en esta nación. La única posibilidad que tiene Haití de sobrevivir, de salir a flote, es justamente lo que decíamos hace un momentito, la pacificación para poder emprender acciones que garanticen la inversión de empresas multinacionales en Haití, que genere empleo, porque eso es lo que necesita esta nación, generar empleo. El haitiano de por sí es muy dado a desempeñar duras tareas, trabaja como el que más, pero ese trabajo como el que más requiere de ¿qué? Requiere de un lugar donde se produzca la necesidad de tener esos trabajadores empleados. Las bandas haitianas, pues ahora es que han surgido, siempre lo que caracterizó a Haití por mucho tiempo, la inestabilidad política, eran los golpes de Estado militares. Ahora ya en producto de la decadencia, del deterioro de los sectores militares, han surgido bandas que, como bien decía el presidente Luis Abinader, pues intranquilizan la nación. Estas bandas son las que supuestamente están detrás de la construcción del canal, son los que están enfrentando al primer ministro Henry, lo están enfrentando para que él disponga y ellos poder continuar su agitado curso. Son los que quieren confrontaciones con la República Dominicana, porque en Haití no podemos hablar de una autoridad, que la autoridad diga, bueno, vamos a enfrentar a la República Dominicana. En Haití, como diría el general Soto Jiménez, lo que tiene es el machete para pelear. Las Fuerzas Armadas de Haití están totalmente desarmadas. Más poder militar tienen las bandas. Las bandas son las que tienen ese poder militar. Barbecue, que es quien dirige una de las bandas más poderosas en Haití, ha dado muestra palpable de que es un poder en esta nación y que si él no da su apoyo a cualquier iniciativa que se quiera implementar allá bajo estas condiciones, estas no prosperan. Que eso es lo que se pretende cambiar, eso es lo que se pretende dejar atrás, esa intranquilidad, ese desasosiego. Porque de lo contrario, vamos a tener los dominicanos ese ruido permanente en la parte oeste del país, en la parte oeste de la isla. Y ese ruido permanente, sin duda alguna, genera conflictos como el que está ahora, el del agua, la posesión del agua. Pero ahorita pues interviene el río, Haití
lo seca el río, como se ha contribuido a secar todos los ríos prácticamente existentes en Haití, el conflicto será por otra será el conflicto. Quizá buscarían el río de Pedernales, que es un río también fronterizo, y así irían detrás de capturar todo lo que podría ser fuente de generación de riquezas. El agua es una fuente de generación de riqueza porque se emplea para la producción agrícola, pero todos los comentarios que existen del uso que se le puede dar a esta agua son incontables. Se dice que son empresarios privados para hacer más fértil la tierra que ellos tienen de ese lado haitiano. Se dice que son empresarios mineros para explotar una mina de oro que existe en Haití, entre otras. Pero realmente lo que se quiere hacer en Haití, para nada es agradable y para nada garantiza estabilidad, permanencia en esta fuente acuífera. Muy por el contrario, lo que le decreta a esta fuente acuífera es su desaparición en pocos años y que solo exista, solo reaparezca en temporada de lluvia, cuando caen torrenciales aguaceros. Pero cuando usted necesita el agua de un río, es justamente en los tiempos que no hay lluvia, en los tiempos que no está la temporada ciclónica. Y lamentablemente ese río Dajabón no servirá para mucho. El presidente Luis Abinader ha dispuesto en el día de hoy, aún estando lejos de aquí del país en Estados Unidos, pero a través de la honorable señora vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, ha dispuesto que las ayudas sociales, los planes sociales del gobierno dominicano, pues se fortalezcan en las provincias fronterizas del país. Dajabón, Elías Piña, Provincia Independencia, Pedernales. Pero si se quiere, para disminuir el impacto negativo del cierre de la frontera. Sabemos que muchas personas residentes en estas provincias fronterizas tienen su principal fuente de ingreso en el intercambio comercial que se produce con Haití. Entonces, con esto el gobierno pretende mitigar los efectos negativos del cierre de la frontera. Pero se equivoca el presidente Luis Abinader, se equivoca medio a medio. El impacto negativo del cierre de la frontera, de los puestos fronterizos, no va a ser mitigado porque a la gente le lleven una fundita de arroz, porque le lleven una sardina, le lleven 5 libras de arroz y 1 libra de habichuela. No, presidente, el cierre de una frontera con tanto dinamismo económico como es el puesto fronterizo de Dajabón o el puesto fronterizo de Duvergé, allá provincia Independencia, el de Pedernales o el de Piña, pero muy en especial el de Dajabón, no se mitiga con ayuditas sociales. Señores, ahí en ese lugar, en Dajabón, que es uno de los principales puestos fronterizos del país, se mueven cientos de millones de pesos diarios en ese intercambio comercial. Esos mercados que se celebran 1 o 2 veces por semana producen un intercambio comercial bastante dinámico. Familias haitianas y familias dominicanas obtienen beneficios, pero lo más importante de todo, señor presidente, es que no solo son los habitantes de la provincia fronteriza la que obtienen beneficios. Ahí va gente de Santiago de los Caballeros, de Moca, a mercadear productos avícolas, entiéndase huevo y pollo, que es uno de los principales bienes de consumo masivo que se mercadean ahí en la frontera con Haití, en especial por Dajabón. Entonces entiendo que el gobierno también ha anunciado que ha ido en asistencia, en ayuda a los productores de huevos y pollo, que le están pagando 1 peso o 2 pesos por encima del costo de producción. Usted sabe lo que cuesta trasladar un huevo a Dajabón. El costo de traslado de un huevo a Dajabón está aproximadamente por 1 peso. 1 peso.
¿Cuál es el intercambio comercial que se produce entre Haití y la República Dominicana con relación al huevo? Son alrededor de 10 billones de unidades de huevo que se venden mensualmente, ahí, en ese puesto fronterizo de Dajabón. Entonces estamos hablando que de inmediato se va a perder 10 millones de pesos por el asunto del transporte, pero y el mismo huevo, que puede pernoctar, puede durar 3, 4 días, pero ya porque es un producto perecedero, a partir de ahí lo que produce es pérdida, porque usted no puede tenerlo refrigerado todo el tiempo o a temperatura con un clima agradable, no puede hacerlo. Ellos podrían permanecer con este clima caluroso que hoy la temperatura aquí en la capital dominicana está por alrededor de los 33 grados Celsius. Imagínense en Dajabón, imagínense en la frontera, en cuánto podría estar la temperatura. Entonces, esos huevos que ya estaban allá en Dajabón, en los principales puestos fronterizos, desde la pasada semana, lamentablemente, ya no sirven para nada. ¿Podrá el gobierno subsidiar, pagarle a esos productores de huevos las pérdidas que han tenido? Lo dudo. Entonces, el cierre fronterizo realmente no es un asunto de planes, no se compensa con planes sociales, no se compensan, como decían hace un momentito, de regalarle a la familia más humilde de los pueblos fronterizos una fundita con 5 libras de arroz, 1 libra de habichuela, una botellita de aceite y 1 libra de pasta alimenticia. Con eso no se resuelve. Esa no es la solución, señor presidente. La solución va más allá de ahí. Pienso que quizás, y los expertos del tema haitiano podrían decir si estamos equivocados o no, pero pienso que el cierre de la frontera fue algo precipitado. Algo precipitado que no tenemos otro mecanismo para atacar a Haití, porque Haití es una nación inexistente. Usted no tiene con quién dialogar en Haití. Pero ahí estaba justamente donde está el presidente de la República, las Naciones Unidas. Se debió haber esperado la reunión de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, que estaba a pocos días, porque el cierre fronterizo se produjo la semana pasada. Entonces, si se produjo la semana pasada, justamente podíamos esperar un poquitito más y no iba a ser tan, vamos a decirlo, como tan difícil de digerir en estos momentos, porque no estoy diciendo que es negativo del todo, como tampoco es positivo del todo. Esta decisión de parte del presidente Luis Abinader, que es el que maneja la política exterior, los efectos, positivo o negativo, quien lo va a cosechar es él. Justo en un momento que hace pocos días que anunció su pretensión de seguir siendo el presidente de la República a partir de agosto del próximo año 2024. Pero el presidente no ha tenido un manejo diplomático, no ha tenido el mejor manejo con un país vecino que va a seguir ahí. Haití no es un país de 4 años, no es un país de 8 años, es un país que está ahí desde la llegada prácticamente de la colonización a esta parte del mundo. Desde el 1605 podríamos estar hablando de los orígenes de Haití. Desde el 1605, en 1801, logra su independencia de Francia. Entonces, estamos hablando desde el 1801 de Haití como nación. Entonces, no se ha mudado de ahí. Muy por el contrario, en una ocasión se fortaleció y ocupó esta parte de la isla que era española. Se fortaleció. Es decir, que tendremos Haití por y por siempre. Entonces, significa que se le debe tratar de dar un trato diplomático, entendible, apostar a lo mejor para Haití, porque lo mejor para Haití es justamente también lo mejor para nosotros, nos produce sosiego, tranquilidad. Así que vamos a esperar que esta decisión del presidente Abinader pues encuentre
una solución diferente a la que él ha planteado. En otro aspecto, el Instituto Duartiano está esperando que la ONU asuma la responsabilidad de acompañar a Haití en este tránsito difícil por el cual camina esta nación. Y digo difícil porque realmente por más que usted quiera ser pacifista, no tiene absolutamente nada que hacer. Con Haití no hay nada que hacer que no sea observar desde la grada. Y es difícil hacerlo desde la grada. Otros que esperan también de esta Asamblea Anual de las Naciones Unidas son los ucranianos. Zelensky, que es el presidente de Ucrania, pues espera que la ONU pues, reclame a Rusia un trato, si se quiere, cortés para con su vecino, y que esto contribuya a que se aperture una mesa de diálogo entre ambas naciones y llegar a la paz, cosechar la paz. Pero mientras tanto ellos siguen con sus planes de pertenecer a la OTAN. Entonces nadie cede, todo el mundo reclama para sí. Haití reclama para sí ayuda humanitaria, que la República Dominicana la ayude de manera humanitaria, pero no detiene su actitud rebelde. El presidente Luis Abinader reclama de la paz, la pacificación, pero manda a cerrar la frontera, manda a Haití a pasar hambre. Entonces, nadie entiende la situación que se da ahora. Todo el mundo ala para su lado, como decimos aquí en República Dominicana. Y justamente el hecho de que la Ucrania, que el presidente Biden reclamen de la ONU tomar decisiones, en el caso de Biden con Haití, el caso del presidente Zelensky para con Ucrania. Pero ahí no se escucha la voz de Rusia, que también sería importante escucharla, porque va a reclamar por sí mismo. Miren, el caso que se presentó ayer en la Universidad de Columbia, que tuvo el presidente Luis Abinader intercambiando con jóvenes que cursan estudios superiores en esta universidad, es un caso que toca la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ya hoy se reveló que el padre de la jovencita que no escuchó al presidente, y su error fue eso, su cuestionamiento está en eso. Ella podía hacer las preguntas que quisiera, pero su forma de actuar prácticamente de antisocial es lo que llamó la atención. Usted pregunta, pero usted espera una respuesta, y mucho más si se trata de un jefe de Estado. Hoy pues se reveló que la joven es hija de un pelotero de apellido Griffin de la República Dominicana, y que ese pelotero pues él mismo se siente indignado por la conducta de su hija, de su vástaga. Él dice que su vástago tuvo una conducta poco usual en una persona. Reitero, si usted le pregunta a alguien, usted le hace una pregunta a alguien, lo mínimo que usted debe esperar, aunque no esté de acuerdo con esa persona, es su respuesta. Ella podía haber hecho otra pregunta. Si la respuesta, porque usted no puede preguntar y que le responda lo que usted quiera. Además, una jovencita, Elizabeth, me parece que es el nombre de ella, que no conoce lo que es Haití. Ella nació allí en Estados Unidos, hijo de padre dominicano, pero nació en Estados Unidos. Entonces, si usted no conoce la realidad de la República Dominicana, la realidad de Haití, no se ponga a repetir lo que usted escucha, porque ese es el problema del que vive en el exterior en ocasiones, que lo que escucha quiere hacerlo realidad, y no es así. ¿Sabe la cantidad de gente que me han llamado a mí, dominicanos, que nacieron aquí, que viven en Estados Unidos, en determinados momentos, a propósito del alza que tiene cada cierto tiempo la criminalidad y la delincuencia? Como lo ven en los periódicos digitales, me llaman algunos amigos que vienen aquí al país, mira, yo quiero ir allá a República Dominicana, pero
escucho que la cosa allá no está tan fácil. Es cierto, en muchas ocasiones la intranquilidad, la delincuencia ocupa espacios importantes, pero no es que eso sea el día a día y que los delincuentes anden caminando calle arriba, calle abajo, como Juan por su casa. En el caso de la intervención de la jovencita de apellido Griffin, en este encuentro del presidente Luis Abinader en la Universidad de Columbia, pues mueve mucha preocupación. ¿Por qué? Porque ella, que tiene el legítimo derecho, le asiste el legítimo derecho a preguntar en ese foro que se abrió hoy, a tener el tipo de relaciones que ella entienda puede tener, pero dentro del marco del respeto. Entonces ella no supo aplicar lo que le enseñaron en la escuela, en la preuniversitaria, en la high school. No aprendió esto, entonces quiere pues atropellar. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas que tienen conducta no compatible con una parte de la población, pues se consideran por encima de todo, del bien y del mal. Y en consecuencia, pero fíjense lo de ella, está dando lectura a la interrogante que le hizo al presidente. ¿Quién sabe quién le preparó a ella esto? ¿Quién sabe quién se lo preparó? Pregunta esto, con la vehemencia que te caracteriza. Y ella lo preguntó, pero no encontró la respuesta que ella quería. Eso la enfureció y se retiró del lugar. Una actitud cobarde, de malcriadeza, como decimos aquí en buen dominicano, y que para nada aporta al debate. Si ella se considera ser defensora de Haití, debió haber pernotado ahí, debió haber esperado la intervención del primer ministro de Haití en las Naciones Unidas, debió haber esperado hoy la intervención del presidente Biden en las Naciones Unidas, pero no tratar de opacar la figura del presidente Abinader en esta importante actividad. Mire, hoy reiteró en rueda de prensa la Fuerza del Pueblo el llamado a la actividad que va a sostener este sábado en la intersección de la avenida 27 de febrero con Luperón. El eslogan de esta actividad va a ser 2 millones a una voz. Este es el nombre oficial que le ha dado la Fuerza del Pueblo a esta actividad. A la misma se espera la asistencia de más de 100.000 personas que vendrán de diferentes puntos del país, del sur, del este, del norte, vendrán personas. Esas personas van a estar ingresando a la capital dominicana desde las primeras horas de la tarde. El acto está pautado para las 13 de la tarde. Se tiene programado todo un espectáculo artístico con el único discurso del presidente Fernández ya en la parte final de la actividad, y luego pues se recoge la dirigencia de la Fuerza del Pueblo y se prepara para el lunes volver a este lugar, pero ya no a una manifestación, sino a depositar la documentación requerida por la Junta Central Electoral. Es decir, que la Fuerza del Pueblo tendrá un fin de semana prácticamente ahí, en la Plaza de la Bandera. Hoy la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPREP, entidad gubernamental que maneja la parte operativa del Metro de Santo Domingo, ha ofrecido unas declaraciones sobre lo ocurrido el pasado sábado en este medio de transporte colectivo. Dicen ellos, en una nota que hicieron llegar a los medios de comunicación, que el accidente se debió a una concatenación de errores cometida por uno de los conductores. Fueron 2 vagones en la misma dirección, pero en sentido contrario, que chocaron. Según lo que yo he podido observar, incluso busqué un poquitito en Google sobre el funcionamiento del metro, y como decíamos ayer, los conductores no eligen el riel por donde va a transitar uno de los vagones del metro. El riel lo elige
el control. Por eso hay un control y como le decíamos, el metro está monitoreado en todo su funcionamiento, tanto en la parte interna, qué movimientos pueden existir a lo interno, y eso se reforzó aún más después del atentado del año 2016, donde un jovencito pues hizo explosionar, provocó un fuego en uno de los vagones. Incluso está condenado este joven a nada más y nada menos que a 36 años de prisión por eso que se catalogó como un atentado terrorista. Ahora están acusando a uno de los conductores. Reitero, fueron dos los vagones que chocaron. No fue el conductor de uno de los vagones, de uno de los trenes, que hizo chocar esta unidad con una pared o con otra unidad que tuviera paralizada. Ahí se ve claramente lo que ocurrió. Entonces pienso que estas declaraciones rápidas de la OPREP dejan mucho que decir. Yo me permito leerle textualmente tres de los párrafos del comunicado que ha enviado la OPREP a los medios de comunicación. Dicen ellos, tras el accidente acontecido este sábado 16 de septiembre a las 10:59 de la mañana en la línea 1 del metro de Santo Domingo, a raíz de la colisión de dos de nuestros trenes entre las estaciones de Gregorio Urbano Gilbert y Mamatingó, se activó un equipo de investigación compuesto por personal de distintos departamentos de la OPREP, apoyado por técnicos internacionales y especializados. Luego de una revisión conjunta de la información existente, donde incluimos la revisión de las unidades afectadas, los registros de los sistemas de control, lo que yo decía hace un momentito, el entorno físico desde donde se produjo el accidente, la secuencia de eventos que tuvo lugar antes de los hechos y la realización de un conjunto de pruebas, se pudo identificar y delimitar los elementos que coadyuvaron al accidente. Con ello se articularon aquellas provenientes de la seguridad que han permitido reabrir el servicio en corto tiempo. Unas conclusiones, una nota de prensa que realmente no te dice con exactitud qué fue lo que ocurrió. Tal parece que ese joven, al que ellos no identifican por su nombre, dice un conductor, es de los pocos que quedaban de los viejos empleados de la OPREP, de los viejos conductores del metro, y querían salir de él. Ahora, si el joven tiene un buen abogado, el joven puede salir absuelto, sin ningún tipo de acusación. Porque primero hay que demostrarle a él que el otro conductor estaba estacionado, estaba parado, estaban las dos circulando, iban a baja velocidad, porque justamente se estaba produciendo la salida de una de las unidades de la estación Mamatingó y la llegada prácticamente a esta estación procedente de la estación Gregorio Urbano Gilbert de otra unidad, que se encontraron y se pudo ver una foto aérea que se tomó, tal parece, de un dron, donde se observa con exactitud cómo uno de los trenes tomó el carril que no le correspondía. Y reitero, ese carril no lo selecciona el conductor. El conductor simplemente va controlando la velocidad y el sistema de freno del vagón en cuestión. Entonces, que la OPREP sigue investigando, que ofrezca al público una aclaración más convincente, un comunicado más convincente que este. Porque este ha dejado a muchas personas en babia, ha dejado a muchas personas tal y como se aceptó el accidente. Vamos a esperar que se continúe el proceso de profundización y que se esclarezca cuanto antes, tanto por la seguridad de la persona. Dicen en antiguos empleados del metro, antiguos conductores, que no escapa que ocurran otro tipo de accidentes, y esto ya es peligroso. Si ellos dicen que no escapa que ocurre otro tipo de accidente como esto, es peligroso porque puede ocurrir en una hora pico, no un sábado, sino un día laborable, una hora pico en un lugar, en un trayecto,
donde los trenes circulan con mayor celeridad. Imaginémonos la estación Amigabel en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, camino a la estación Joaquín Balaguer, donde ahí los trenes van con cierta velocidad. La máxima velocidad es 80 kilómetros por hora, pero ahí deben circular ellos que sea 70, 60 kilómetros por hora. Si dos trenes chocan a esa velocidad, sería sumamente catastrófico. Por suerte, ahí en ese lugar que he hecho mención, pues están totalmente separados. Ahí no se comparte un riel. Solo los rieles se comparten ya al inicio o salida del metro. Entonces ahí es que está la peligrosidad, al inicio o salida. Sin duda alguna, el metro de Santo Domingo no ha salido de problemas. En esta gestión gubernamental lo que ha tenido es problema tras problema. Una fuente de riqueza muy importante que genera alrededor de 6 millones de pesos diario, multiplíquelo por 30, le va a decir que 6 por 3 son 18, le va a dar 180 millones de pesos mensual. Yo se lo redondeé, si le das 180 millones de pesos mensual, multiplíquelo esto por 12 y usted verá la cantidad de dinero que se produce. Claro está, una gran parte de ese dinero pues se gasta en nómina, se gasta en la compra o en el pago de energía eléctrica. Recuerden que el metro funciona con energía eléctrica o con la compra de combustible para los generadores que producen la energía eléctrica que consume el metro. Porque por suerte el metro no está interconectado al sistema eléctrico nacional. Por suerte tiene un sistema eléctrico propio. Este sistema eléctrico abastece de energía a todas las líneas del metro, tanto la línea 1 como la línea 2. Entonces todo esto tiene un costo, pero olvidémonos ya de los costos. Vamos a reducir los costos operativos como tal y vamos a ver las ganancias que puede quedar. Ahí queda una buena cantidad de dinero. Queda una buena cantidad de dinero, que este dinero debería ser invertido en primer lugar en pagarle un salario digno a aquellos trabajadores, en mantener estabilidad en estos trabajadores. ¿Por qué? Porque a usted lo ponen a conducir un tren de esto ahora mismo, usted sin experiencia, usted lo puede conducir, pero vamos a ver la peligrosidad con la cual se puede conducir el mismo, que está en riesgo la vida de muchas, pero muchas personas. Se continúa hablando y hablando de temas muy, pero muy en serio en la Asamblea de las Naciones Unidas. Hace algunos minutos concluyó la participación del presidente de Cuba, un presidente que se ha manejado bajo perfil, el primer presidente cubano, después del 1959, que no es de la dinastía Castro. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que tiene más de 2 años, 3 años, como presidente de esta nación, está clamando ante la ONU contra el asfixiante embargo que Estados Unidos mantiene contra Cuba. Desde el año 1959, este embargo, que tiene ya 64 años, sin duda alguna ha traído muchos inconvenientes, muchos problemas a Cuba. El señor presidente de Cuba ha denominado este embargo como unilateral, eufemísticamente llamada sanciones. Estas sanciones que impuso que impuso Estados Unidos contra Cuba, producto de que Cuba en el año 1959 decidió tener un sistema de gobierno diferente al que tiene Estados Unidos. Este sistema de gobierno, pues Estados Unidos no lo toleró, porque Cuba es el país latinoamericano más cercano a Estados Unidos a través de la Florida, de Miami. Alrededor de 80 millas náuticas separan a Cuba de Estados Unidos, de la Florida muy en especial. Muchos cubanos pues se van en yola, se van en pequeñas embarcaciones hacia la Florida. Se iban antes, porque eso ha disminuido bastante, porque cuando llegaban a Estados Unidos pues eran declarados héroes, eran recibidos como héroes. Entonces, pero ya eso pasó a un segundo plano. Pienso que realmente el presidente Miguel Díaz-Canel pues tiene toda la razón. Esta guerra económica despiadada contra Cuba, que ya
Estados Unidos en la pasada gestión gubernamental del presidente, no de Trump, sino del presidente Barack Obama, pues aperturó relaciones diplomáticas, consulares con Cuba, y pensábamos que ya pues iba a quedar a un lado este bloqueo económico asfixiante para Cuba, pero que a pesar del mismo, Cuba no ha claudicado. Cuba sigue viento en popa con el sistema de gobierno que ha decidido. Y creo que justamente fue un error de Estados Unidos en su tiempo, pues tomar este tipo de medidas. Quizás, si no hubiese tomado este tipo de medidas, este tipo de bloqueo, pues Cuba no estuviera ese desagradable sistema de gobierno para Estados Unidos, pero agradable para una parte de la población. Fíjense que Cuba es un referente en materia de educación en la región, un referente en materia de salud en la región, un lugar donde pues se preparan médicos con la mejor formación humana, un lugar que ha preparado muchos exitosos médicos. Incluso Cuba tiene en su haber el ser el único país latinoamericano muy pobre, pero muy pobre, que ha diseñado, fabricó una vacuna contra el COVID-19. Fue la que se aplicó en Cuba para contener el avance del COVID. Dice Díaz-Canel, presidente cubano, que este bloqueo unilateral contra Cuba, ellos esperan que cese un día y que se dé ese intercambio comercial entre Cuba y Estados Unidos. Ahora, hay muchos cubanos y quizás en el fondo el propio presidente cubano que no desearían esa apertura de las relaciones diplomáticas y consulares abiertas, que el comercio entre Cuba y Estados Unidos continúe como ahora. ¿Sabe por qué? Porque muchas propiedades inmobiliarias, incluyendo el famoso Hotel Nacional que funciona en Cuba, esa propiedad inmobiliaria no es de cubanos, es una propiedad de inversores o inversionistas estadounidenses que inmediatamente pues se esclarezcan los negocios entre Cuba y Estados Unidos, pues irán a buscar su propiedad. El único derecho que nunca muere es el derecho inmobiliario, en ningún lugar del mundo. El derecho penal a los 10 años, si no hay querellante, perime. Se puede cometer cientos de crímenes y si no hay un querellante que mantenga vivo ese reclamo, murió. Pero el derecho inmobiliario es el que nunca perece, siempre se mantiene vivo porque va de generación en generación. Entre otras propiedades que tenían inversores o inversionistas estadounidenses en Cuba, podrían reclamarla. Cuba realmente como está, no reviste una competencia desleal para la República Dominicana en materia turística. Pero si Cuba se abre al mundo, sin duda alguna, sería una competencia muy importante en contra de nosotros como destino turístico caribeño, porque Cuba posee playas hermosísimas y además es lo desconocido. Para algunos lo desconocido es lo que usted quiere conocer. La República Dominicana tiene destinos turísticos importantes como es Punta Cana, que se conoce prácticamente en todo el mundo y mucha gente ya lo que gustan del turismo conocen Punta Cana y repiten, han asistido 3, 4, 5 veces, más todos los años hay gente que viene ahí. Pero si Cuba mañana es un destino turístico importante y tiene habitaciones en cantidades adecuadas, podría Cuba en los primeros años quizás sustraer parte de ese turismo que busca sol y arena, playa, en esta parte del mundo. Entonces vamos a esperar qué sucede con estas peticiones que le hacen a las Naciones Unidas de concluir este bloqueo contra Cuba, este bloqueo que en muchas ocasiones se le ha llamado inhumano, que ha rezagado el desarrollo industrial de Cuba, el desarrollo agrícola de Cuba. En Cuba no se usa fertilizante, en Cuba no se usa el plástico. ¿Por qué? Porque no se produce. No se produce. En Cuba se usa el papel proveniente de la molienda de la caña de azúcar. Eso es lo que se usa en Cuba como envase para usted trasladar cualquier mercancía de un lugar a otro.
Mañana, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes en otra entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Su Mundo TV.